Dios los bendiga nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Ya con nosotros el invitado para apoyarnos en el segundo tema que le hemos titulado Jesús sana al hijo de un noble, de un oficial del rey, nada más y nada menos que alguien importante dentro del gobierno romano con una gran necesidad, su hijo enfermo, pero finalmente el Señor hace un milagro. Este milagro está narrado en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, y juntamente con el pastor Alex Marroquín vamos a extraer principios de la palabra de Dios, conociendo de primera mano cómo sucedió ese milagro. Todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Este segundo milagro, quien nos va a apoyar el pastor Alex Marroquín, está basado en Juan capítulo 4, verso 43 al 54, y para ello nuestro invitado nos va a apoyar. Bienvenido al programa una vez más, pastor Alex. Muchas gracias, pastor Marvin. Gracias por la invitación nuevamente. Estamos contentos por estar acá en este lugar nuevamente y poder compartir algunos puntos de referencia en cuanto a la palabra de Dios nos aclara para nuestra actualidad. Y creo que los milagros de Jesús, al abordarlos de esta manera, traen siempre una reflexión actual. No tanto la sanidad del leproso, del ciego, del que estaba muerto, sino que qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida hoy en base a los milagros que Jesús realizó. Verso 43, 44 y 45 nos da una verdad con relación al contexto de cómo él realiza su ministerio. Dice que va a Galilea, porque nadie es profeta sino en su propia tierra. Y estudiando la palabra, lo sabemos muy bien con el pastor Alex, de que en Nazaret no hizo muchos milagros, que fue el lugar donde él creció, por la incredulidad de la gente, porque lo conocían. Pero él desarrolla su ministerio en la región de Galilea. Hay más libertad de pensamiento religioso en el primer siglo. Es estratégico y se aplica muy bien lo que dice el Señor, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Creo que es un, diríamos, mal humano que siempre podemos observar. Desde que nosotros tenemos uso de memoria, la gente tiene que emigrar para otro lado para poder superarse. Y Jesús tenía base con un adagio que era popular en ese entonces. Jesús lo dice, que no hay profeta con honra sino en otra tierra, ¿verdad? Entonces queríamos remarcar que la sociedad es como diríamos nosotros, cruel. A veces como te vieron crecer, como te vieron allí caminar y hacer todo lo que un ser humano normal hace, esto nos habla bien de la parte humana de Jesús. Algunos no creen en esa naturaleza humana de Jesús, y ahí está la muestra y la prueba de que Jesús se crió entre los de Nazaret. Ahí estuvo con ellos en Galilea, creo que fue, ¿verdad?, donde estaba Jesús viviendo, y poca gente le creía a Jesús, no porque Jesús tuviera un mal testimonio, sino que creo que porque lo habían visto crecer, ¿verdad?, con él ahí. Y la gente decía, sí, es el hijo del carpintero, y aquí están los hermanos con nosotros, y qué bueno puede hacer Pero creo que además de un aspecto cultural, es un aspecto que ha perdurado. La sociedad es cruel en ese sentido. Y no es que sea tampoco digamos, una ley de Media y de Persia, ¿va? Porque hay gente de sus mismos pueblos que los han reconocido. Pero casi siempre la crítica es esa que mencionabas. En este milagro hay dos lugares. Por una parte, el oficial está en Capernaum. El Señor se encuentra en la región de Galilea, para ser exacto, en Caná de Galilea, donde había hecho su primer milagro de convertir el agua en vino. Él se encuentra en Caná de Galilea, y el oficial, es decir, el noble, se da cuenta que Jesús está allí, su hijo está enfermo, me imagino yo, gravemente enfermo,
y entonces él acude en busca de un milagro para su hijo y ya había escuchado acerca de lo que Jesús podía hacer. Claro, lo interesante de este milagro, Pastor Marvin, es que Jesús no solo sana los cuerpos, si te das cuenta, allí hay algo que Jesús profundiza y es edificando la fe de los que iban a ser receptores del milagro. Porque acá vemos que Jesús no solo fue a sanar el cuerpo del hijo del que se lo estaba pidiendo, sino que también fortaleció la fe de todos los que estaban allí. Y creo que esa es una parte muy importante en los milagros, ¿verdad? Porque a veces nosotros le tiramos mucho énfasis al milagro, pero dejamos de lado cuál es el propósito del milagro o al que verdaderamente hace milagros. Es decir, Jesús no es un milagrero que hace milagros al antojo o como el genio de la lámpara. Exacto. Que frota. ¿Va? Yo para tal vez resumir un poquito esto, pastor, yo recuerdo en un curso que estábamos compartiendo con los hermanos del seminario, jóvenes que estaban allí y estábamos compartiendo el curso. Yo recuerdo que usé una declaración que les asustó a muchos. Yo no creo en los milagros. Así empezaste. Se quedaron así, ¿verdad? Porque de hecho íbamos a hablar de la vida de Jesús y de los milagros, ¿verdad? Yo no creo en los milagros, creo en el que hace los milagros. Diferente. Creo en el que hace los milagros, ¿verdad? Y todos se quedaron así como choqueados. Y es que aquí es donde tenemos que poner como diríamos, esta limitante muchas veces, porque el ser humano a veces anda tras un milagro. Sí. Y no tras el que hace los milagros. Y el otro punto también, Pastor Alex, es cuando Dios usa a alguien que al orar por enfermos también sanan, pero ya la gente el enfoque es en el hombre y no en quien hizo el milagro. Que ese es otro problema también que nos podemos encontrar con personas, ya sea como pastor en tu función, un líder o alguien que está dedicado a tiempo completo en una labor así. La gente dice es que él me sanó, entonces ya dicen el hombre. Y ese es el cuidado que tenemos que tener con los milagros. Claro, es por eso que el milagro acá que Jesús realiza al hijo del centurión, es verdad, del noble, oficial, de un oficial. Un oficial viene, tiene dos propósitos. Sanar el cuerpo, pero también edificar la fe de los receptores, de los que iban a ver el milagro. Y creo que eso debemos tenerlo muy, muy sensible en todos los aspectos, porque hay cantos ahí, esperando mi milagro estoy, hay cantos o prédicas que busca tu milagro hoy. Estamos seguros que Dios sigue haciendo milagros, eso no lo dudamos, pero debemos tener cuidado que el milagro tiene un significado más allá de algo que pase sobrenaturalmente. Siempre ha sido así y siempre creo que Dios hace eso con ese propósito. Yo puedo imaginarme también ahora pasando a la narrativa de lo que sucede en este milagro con el hijo de este oficial del rey, era un noble. Recuerden que Capernaum era un lugar comercial donde había mucho comercio, así que era una ruta marítima y donde habían muchos soldados romanos ahí con relación a los impuestos. Y convergían varias culturas. Exactamente, ahí, había un centro también militar. Entonces, por eso encontramos ahí a un noble, a un oficial, ¿verdad? De alto rango, porque era una ruta marítima y que por esa razón nos encontramos la escena de un oficial. Pero también, Pastor Alex, es que el hijo se enfermó. Imagínate la escena de este hombre de ver a su hijo enfermo. Como padre, imaginémonos un hijo verlo enfermo. Hay preocupación, hay angustia. Y lo que él hace es que acude al Señor en medio de la angustia. Él sabe que él está en Caná de Galilea y entonces dice la palabra del Señor: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Cómo te puedes imaginar esa escena, Pastor Alex? Creo que es una escena de una necesidad desesperada del padre del hijo, ¿verdad? Necesita sanidad, busca a Jesús con la intención de que él pueda hacer un milagro. Pero de verdad es algo maravilloso solo ponernos en el contexto de ese momento. Encontramos a un hombre lleno de fe, encontramos a un hombre que, aunque no era de la misma, diríamos, cultura de Jesús, tenía conocimiento de quién era Jesús.
Y qué interesante que no acudió ni a los médicos de ese entonces, no acudió a los que podían hacerle algún arte mágico, sino que acudió al verdadero Salvador. Era una necesidad que acudía este noble con una necesidad desesperada por querer encontrar a Jesús. Por eso algunos dicen, hablando de adagios, ¿verdad? Nadie muere siendo ateo. Exacto, sí. No, en el peor momento de la existencia, cuando se está al borde de la muerte, siempre uno dice, Dios mío, ayúdame. Y creo que esta es la escena de un hijo que está gravemente enfermo. Dice la Biblia, a punto de morir. Yo he tenido a mis hijos enfermos, pero no a punto de morir. Y aún así yo me preocupo, una fiebre que no duermen 2, 3 de la mañana, pero tampoco es un diagnóstico, mire, le quedan tantos días de vida o está gravemente enfermo. Pero dice la Biblia que el hijo de este noble del rey o del oficial del rey dice que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaría emocionalmente, Pastor Alex? Es una cosa terrible. Yo he dicho siempre que cuando llegamos al final es cuando realmente tenemos un encuentro con Cristo, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Nadie muere siendo ateo. Y acá es lo que nosotros tenemos, esa escena. El noble estaba llegando ya cubriendo todas sus limitantes y había acabado sus recursos y dice, bueno, tengo que ir al que verdaderamente puede hacer el milagro, tengo que ir a Jesús, y creo que acá es donde podemos sacar una aplicación para nuestra vida. Punto de reflexión. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado en el atolladero o hemos estado en el punto donde decimos, ¿qué hacemos ahora? Y entonces acá es cuando usted le ruego que pueda acudir a Cristo, porque Cristo, Él le va a ayudar. Eso hizo este noble en ese entonces. A pesar de ser alguien adinerado, dijo, voy a confiar en el dinero. No, fue y confió en Cristo a su hijo. Una necesidad desesperada de encontrar a Cristo. Este hombre tenía dinero, tenía estabilidad financiera. Sin embargo, nada había pasado en su hijo. Posiblemente había acudido tal vez a ciertos médicos o no los acudió por razones de distancia. No lo sabemos, pero aún en medio de la estabilidad financiera, una cosa sabía: el hijo estaba a punto de morir y él sabe que está el médico divino Jesús, está en Caná de Galilea y prontamente él acude para que él pues haga un milagro. Y entonces viene el desarrollo del milagro en el siguiente segmento. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gusto saludarlos. Me encuentro con el pastor Moy Méndez, pero muy apreciado aquí en Chiquimula, en el oriente de Guatemala. La pregunta tiene que ver con el asunto de pecado. Y propiamente vamos a referirnos cuál es la definición o la conceptualización del pecado en la Biblia. Pastor Marvin, creo que tú y yo tenemos muy en mente el hecho de que pecado es una ofensa adrede, algo que está ya en la condición del ser humano gracias a ese derrumbe de la especie después de haber estado con Dios. Por tanto, por naturaleza, ahora ofendemos. Dicho de otro modo, pecamos constantemente y esa ofensa, sin duda, no nos trae ningún bien. La Biblia nos da un respaldo de alguien que diga, yo no he ofendido a Dios, ya que el pecado es eso, ofender a Dios. Alguien puede decir en esta tierra, yo no he ofendido a Dios, por lo tanto no necesito el sacrificio de Cristo. Si Jesús mismo dijo, bueno, ninguno, solo mi Padre. Si nosotros vemos que hemos sido necesariamente justificados por medio de la fe, o gracias a la fe, es porque estábamos fuera de, aunque no hubiésemos cometido un solo error, nosotros somos ofensores de nuestro Dios por naturaleza. Bíblicamente, ¿cuál es la medicina para esa naturaleza del ser humano que está bajo pecado? Todos nosotros hemos de conocer a aquel que fue enviado, tenerlo en nuestro corazón, aquel que fue enviado para saldar, para quitar esa condición. Se llama Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muy contentos de que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Y hoy estamos en el segundo milagro que la Biblia menciona, la segunda señal. Jesús sana al hijo de un noble, la sanación de un hijo de un noble, del rey. Verso 48, la palabra nos dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pastor Alex, actualmente se habla mucho, tengo una palabra para vos. Y hablamos la palabra, pero ya se ha desvirtuado con esa declaración que encontramos que el noble dice que creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Cómo podemos diferenciar esas dos ideas? Sí, creo que cuando nosotros vemos esto desvirtuado, ya como lo dijiste, creo que nosotros debemos estar inmersos en una jerga religiosa que a punto de llegar a tergiversar incluso la misma palabra. Uh-huh. Algunos creen que la palabra tiene poder. La mera palabra. Dicen así, ¿verdad? Que confundiendo un texto que está en Proverbios que dice que nuestra lengua tiene poder. O sea, tiene uh-huh. poder de dar vida o de dar muerte. En el contexto que está se refiere a alguien sí. que va a acusar a alguien para que lo maten o puede hablar bien para que lo dejen con vida. Uh-huh. Entonces creo que han tergiversado eso de que nuestras palabras tienen poder. Uh-huh. Esto más bien se asocia con, diríamos, con la magia, con los mantras. O psicológicamente también, ¿va? Que utilizan mucho la magia negra uh-huh. y se ha cristianizado eso, se ha metido uh-huh. a la iglesia y diga la palabra. Uh-huh. Y debemos entender que el que estaba diciendo la palabra, y yo siempre lo he dicho, disculpen el término, uh-huh. pero no era un come tortilla. O sea, uh-huh. era Jesús de Nazaret, Dios era eterno. Dios mismo, uh-huh. el verbo encarnado, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Acá es donde nosotros entendemos que las palabras de Jesús no eran vacías, uh-huh. iban llenas de divinidad, como el otro caso cuando Jesús le dice a la gente que llega a capturarlo y le preguntan ellos que si quién era Jesús, pero entonces Jesús les dice yo soy y todos cayeron al suelo y eran pecadores, pero hoy se practica que con esa palabra también la gente pueda caer y acá es donde nosotros entramos en una tergiversación de la palabra bendita. Por ello entendemos que la palabra de Dios es más que una jerga religiosa. La palabra de Dios es poder, es viva, uh-huh. pero es la palabra de Dios, no mi palabra, lo que yo digo. Sí. Por ello creo que cuando Jesús dijo la palabra, estaba viendo diríamos, en este principado, en este señor importante, ¿verdad? Decir, tengo una fe limitada, porque él quería que Jesús dijera la palabra o que fuera, de hecho, quería que la presencia de Jesús estuviera ahí. Sí, sí. De hecho, le dice que estés allá porque mi hijo va a morir. Ajá. Vemos una fe limitada. Cuando Dios puede obrar de manera maravillosa sin necesidad de que nosotros creamos que Jesús tenía que ir para sanarlo. Y ese es el contexto, lo que mencionabas con relación que creyó a la palabra de Jesús. Por uh-huh. eso te hacía la pregunta, ¿cómo diferenciar la palabra de Jesús uh-huh. con lo que ya nos explicabas? Porque, por ejemplo, el contexto es que él está pidiendo, vamos a Capernaum, porque mi hijo está allá, está gravemente enfermo. Entonces, él está suplicando, ¿verdad? Pero entonces el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Uh-huh. Y entonces el contexto de eso que te mencionaba. Entonces creyó la palabra de Jesús. Y yo puedo digamos, descifrarlo de esta manera. La palabra de Jesús es que obedeció
a las palabras del Señor. Es decir, hubo una obediencia. Yo creo que eso nos debe de llevar a la obediencia de la palabra, de la Escritura. Exacto. O sea, no la mera palabra, repítalo 10 veces, 20 veces. No, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Entonces, obedecerla y lo más importante, creerla y practicarla. Exacto. Las mantras, como se ha mencionado, ¿verdad? Las mantras son esas repetición de palabras que se tiene poder para poder cambiar muchas veces la situación presente o futura. Pero nosotros acá volviendo al tema que estamos hablando de los milagros, ¿verdad? Que Jesús, vemos a un hombre desesperado que necesita sanidad de su hijo, vemos a un hombre con una fe limitada también, pero vemos ahora en la cultura de nosotros que la gente está confiando más en el dinero, está confiando más en el poder o confiando en la fama que tienen y han dejado de lado realmente aquel que puede hacer los milagros sin importar cuál sea. Él ha traído esa esperanza de vida sobre nosotros y al igual que este hombre principal, alguien que era importante en ese entonces, puso su fe en Cristo Jesús, nosotros queremos invitarle para que puedan poner su fe también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tal te parece la actitud del noble, del oficial del rey? Es que era oficial del rey. En un lugar donde él llega por razones de trabajo, por razones de laboriosidad y porque era una vía marítima, comercial. Capernaum era muy importante para el comercio internacional, diríamos actualmente. ¿Qué tal te parece la actitud de él cuando, humanamente hablando, Jesús era hijo de un carpintero? Sí. De José, de María. No sé si él conocía el contexto de la familia de Jesús en su humanidad, pero que el noble de un rey busque a alguien con un estatus, vamos a decir, mucho de bajo nivel y ponerse a las órdenes del Señor Jesucristo. Sí, creo que acá es donde podemos intuir nosotros que la fe de este principado, de este oficial del rey, tenía, de este noble, tenía sin duda alguna una base muy sólida de haber visto a Jesús, no solo en ese instante, sino que haber tenido ya algún contacto con Jesús. Pero entendemos también que este hombre tenía la confianza puesta en el que podía hacer el milagro. Y como ya lo mencionábamos nosotros, esa palabra, ve, tu hijo está sano, está vivo, vive. Eso impactó la vida de este centurión, de este principal, de este oficial. Creo que al igual que el ladrón en la cruz, creyó en alguien que parecía imposible hacer algo tan imposible para la mente humana, pero creyó en ese carpintero, creyó en ese hombre sencillo, pero porque no vio la apariencia física para creer, sino que puso su fe en Jesucristo como el Mesías anunciado. Lo voy a leer literalmente porque está en el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había, que le dijo. Y se fue. También. Y se fue. Claro, ahí podemos ver, Marvin, que Dios estaba diciendo a través de Jesús que su palabra es de autoridad divina. Tiene peso, tiene autoridad. Exacto. Y cuando nosotros vemos esto, lo que podemos deducir acá es que realmente cuando Dios dice algo, es que se va a cumplir. Sí. ¿Y qué tal te parece, Alex, en el verso 53? ¿Cómo lo interpretas? El padre entonces, verso 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Cuando él llega, ¿verdad? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea que cuando él creyó la palabra de Jesús, tomó en cuenta la hora, porque cuando él llega, preguntó. Quería corroborar. Y yo, Marvin, acá pienso que algo que nosotros tenemos que ir aclarando, y de hecho lo hablábamos fuera de cámaras, nosotros hablábamos de alguien que es muy cercano a nosotros y también ambos le tenemos un especial cariño. Y creo que no es decir que Dios hace a medias los milagros, ¿verdad? Porque Él hace completo su obra. El momento
de pensar en un milagro y como lo hizo este hombre, y lo decíamos al principio, los milagros tienen no un propósito, sino dos y a veces más. Ujú. No dudamos de los milagros de Cristo, de Dios y de su Santo Espíritu obrando maravillosamente en este tiempo. Pero muchas veces hemos puesto en tela de duda algunos supuestos milagros que ocurren. En duda. Porque Ya. porque no es el poder de Dios actuando allí. Ujú. Tal vez hemos hablado, en el otro segmento lo vamos a hablar, pero Ajá. creo que mucha gente se ha volcado a ciertos showmans que salen en Ujú. televisión, ¿verdad? Showman. Un showman, un hombre de show que salen hablando sobre milagros, cuando nosotros creemos en la soberanía de Sí. los milagros de Dios. Cuando Él quiere, Cuando Él quiere, no hay nada que lo Sí. detenga. Y cuando no quiere, aunque lo inventemos, nos vamos a casa. no sale. Exacto. Y acá es donde yo creo que debemos tener cuidado. Los milagros se pueden manosear, utilizando ese término, Negociar. manosear para poder hacer creer a la Sí. gente que estás Ujú. bajando un don divino y parecerte a Simón, al de Hechos, ¿verdad? Que quería los milagros como los hacían Comprar los dones, ¿verdad? Exacto. Acá creo, amados hermanos y amigos que nos están mirando, creo que debemos tener cuidado y poner nuestra fe en Cristo, Sí. en su voluntad. Él hace el milagro, pero lo hace a su tiempo y de su forma, como Él Sí. quiere hacerlo. Ese sería el punto de reflexión para este segmento, de que nuestra fe en Cristo, confiar en su soberanía. Si Él nos quiere sanar, nada lo va a impedir, aún en los peores diagnósticos, como en el caso de este hijo que está a punto de morir. La voluntad de Dios era manifestar su gloria, Claro. había propósito, no era un simple milagro porque el Señor se quería divertir. Fortalecer la fe de todos. Fortalecer la fe y manifestar su gloria, también. Ujú. pero en su soberanía había un propósito. Ahora, cuando llega el momento en el que tenemos que ir a casa, o si usted todavía no está preparado y está en un momento ya final de la existencia, prepárese con el Señor, porque tampoco la muerte es el final del ser humano. No. Cabal. El que está en Cristo, en la muerte pasamos a la eternidad. Amén. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento seguimos narrando este milagro de cómo el Señor sanó al hijo de un noble gravemente enfermo. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Los milagros que Jesús realizó son milagros maravillosos que ahora siguen asombrando a la ciencia y a la misma cristiandad. Esos milagros pueden seguir ocurriendo. Claro está que la condicionante es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Esos milagros ocurren, claro, siguen ocurriendo en pleno siglo XXI. Hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros maravillosos, sigue manifestándose de manera especial. Este hijo del noble que estaba enfermo, casi muriendo, Jesús le dice la palabra, ve que tu hijo vive. Fue corriendo y encontró a su hijo sano. No sé qué palabra necesitas hoy en tu vida, no sé qué palabra necesitas escuchar de Jesús, pero hay una muy especial que quiero que escuches y es: Jesús dice en su palabra que te ama y que Él quiere cambiar tu vida, transformar tu vida por completo. El milagro que Jesús hoy quiere hacer claro en tu vida, y te lo puedo asegurar, Jesús quiere perdonar tus pecados y junto con ello darte vida eterna. Su palabra dice que el que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay milagro más maravilloso aquel que hace Jesús en una vida que estaba desahuciada por la sociedad, y Jesús viene y la transforma en una vida útil, transformada por su poder. Ese sí es un milagro maravilloso que Cristo quiere realizar en tu vida. Por ello, hoy puedes recibir ese milagro y poder empezar a disfrutar el poder maravilloso de Jesús para obrar milagros. Él cambiará cualquier situación de tu hogar. Él cambiará cualquier situación en tu familia. Él cambiará cualquier situación en tu cuerpo. Él tiene poder para hacerlo. El poder de Jesús sigue manifestándose ahora. Solo cree en Él y tendrás vida eterna, nos dice su palabra. Descubre, aprende, explora,
Sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos en el segundo milagro de la serie, Los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Este milagro le hemos titulado, tal como aparece en la palabra, Jesús sana al hijo de un noble. La pregunta para nuestro invitado, el pastor Alex Marroquín, es: el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. La hora la sabemos porque ahí está registrada en el versículo 52. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora, él creyó a la palabra de Jesús. Ya explicamos la palabra en las dos formas, cuál es lo correcto. Pero ¿cómo te imaginas, Alex, cuando el Señor le dice, ve, tu hijo vive? Cuando va en el camino, ¿qué pensás que este noble pudo haber imaginándose yendo en el camino hacia su hijo? ¿Cómo mirás esa escena? Porque todavía él no había visto el milagro. Solo creyó la palabra del Señor y obedeció a lo que él le dijo, pero con sus propios ojos no había visto el milagro aún. La sensación sin duda era maravillosa, ¿verdad? Porque ya desde que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, este hombre creyó la palabra. Uh-huh. Y empieza sin duda un mapeo mental él, ¿verdad? Y empieza a poner puntos sin duda de referencia. Mi hijo ayer estaba enfermo a punto de morir o hace unas horas, pero ahora Cristo me ha dicho, ve, tu hijo vive. Y él ya va pensando, mi hijo pues ya está sano, ya está vivo. Y no iba dudando, porque si no hubiera ido a otro lado a buscar sanidad, iba directo donde estaba su hijo. Y creo que esto es lo que nos hace falta, porque Jesús sigue diciendo, ve, tu hijo vive. Sí. Nos sigue diciendo a nosotros. Y esto dándonos a entender que la palabra de Jesús tiene poder. Y cuando nosotros creemos a esa palabra, dice que el que en él cree tiene vida eterna. ¿Crees a esa palabra? Como le dijo Jesús al etíope Felipe también. ¿Crees esto? Sí. Y él le dijo, sí creo. Entonces, acá es donde nosotros creo que, Marvin, con tu pregunta, creo que este noble no dudó. Este noble no iba con duda, iba confiando que realmente esa palabra de Jesús se cumplía. Ahora, acá es esto lo que queremos decir, ¿verdad? Porque la fe de este noble es una fe que nosotros debemos duplicar o imitar ahora también. Porque no es que estemos diciendo nosotros que los milagros van a suceder porque yo les voy a decir que suceden. Uh-huh. No es que esté diciendo que debemos manosear los milagros o negociar, como Marvin decía, los milagros, creyendo, vamos, si usted le da tanto a Dios, Dios va a operar en esto, en usted. Si usted hace esto, no. Yo creo firmemente, recientemente me buscaba el papá de un niño que estaba grave en el hospital y yo iba y le decía, mire, confiemos en el Señor. Él puede sanar a su hijo. Había tenido un accidente grave. El hijo quedó muy, muy grave. Yo le decía, el Señor puede hacer un milagro. Pero yo no estaba diciéndole, el Señor tiene que hacer un milagro, ¿verdad? Torcerle el brazo. Es muy diferente. Y algunos creen que esto es falta de fe, pero no es falta de fe. Al contrario, muestra más fe. Porque estás confiando en la soberanía de Dios y decir, lo que tú hagas, Señor, será mejor. Y en los milagros creo que suceden más a menudo o sucederían más a menudo reales si nosotros confiáramos en la voluntad de Dios. Y mencionabas acerca de no es por obligación, nuestra oración no es obligación de torcerle, o sea, obligar al Señor a torcer su brazo, que es en el caso del ayuno. Y quiero traer a colación este tema del ayuno porque el ayuno, si bien es cierto, cumple un propósito específico. En la Biblia tenemos un registro, el rey David, cuando también el hijo de él, ¿verdad? Está enfermo, que claro, ¿verdad? Y estaba hay un pecado. ayunando. Y él estaba ayunando y tratando de conmover el corazón de Dios, pero al final el hijo pues muere. Y él se reincorpora pues a la vida cotidiana. Entonces no necesariamente, pastor Alex, esto hay que aclararlo también. Si en el ayuno Dios confirma que es el tiempo de irse a casa, también hay que aceptarlo en ese tiempo de ayuno, porque el ayuno algunos lo han malinterpretado de que obligadamente, lo que decías, ¿verdad? Torcerle el brazo a Dios, cuando realmente aún cuando ayunamos, y si ese fuera el caso,
es esperar en la soberanía y la voluntad de Dios. Sí, yo creo que tal vez lo que estás mencionando lo hemos equivocado en creer que los ritos pueden hacer la diferencia en cómo querer menear la voluntad de Dios. Hay un canto que antiguamente se entonaba, y no sé si le han cambiado las palabras, pero que decía que fe mueve la mano de Dios. O sea, la gente cree que la fe mueve la mano de Dios. No es la fe que mueve la mano de Dios, sino que lo que mueve la mano de Dios es su soberanía. O sea, yo no muevo la mano de Dios según mi fe. Es decir, bueno, Señor, haz esto porque yo creo que eso es así. No, Dios conoce perfectamente, y la soberanía de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, Jesús viene y le dice: yo sé que tú puedes librarme de este trago amargo. Yo sé que puedes hacerlo. Si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús dijo. Pero luego usa esas palabras, como diríamos, palabras claves. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y creo que acá es donde nosotros tenemos que cambiar con esa autoridad que queremos hablarle a Dios. Sí. Nos olvidamos de los rangos. Dios está arriba y nosotros abajo. Y hay otra cosa también, que en el asunto de los milagros, hay líderes, vamos a mencionar, que cuando no sucede el milagro, a la gente se le dice: usted no tiene fe. Es que usted no sana porque no tiene fe. Ahora, cuando vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene una respuesta aún en estos temas que estamos abordando. Imagínense ustedes que en el libro de Hechos, y la Biblia menciona que al apóstol Pablo, en una de las misiones que él hace en sus viajes misioneros, una serpiente le pica. Y era tan venenosa la descripción de Lucas, y toda la gente se sorprende porque no se muere. Pero luego él... A pesar que lo había mordido la serpiente. Exactamente. Y el asunto aquí es que él tenía un problema en la vista, Pastor Alex, y él había orado varias veces al Señor, y Dios le dijo: no, o sea, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, o en mi debilidad. Los trapos de Pablo, de los enfermos, sí, llevaban y tocaban los trapos. Pablo oraba por los trapos y llevaban y los ponían encima y sanaban los enfermos, te puedes imaginar. Ahora, Pastor Alex, falta de fe de Pablo no era el hecho de que Dios no lo sanó de la vista, había un propósito. Pero en otras ocasiones vemos que Pablo, con su fe, ¿verdad?, su confianza en Dios y la soberanía de Dios actuando también sobre la vida de Pablo, hizo tantos milagros, pero sí, que a la hora de una cuestión personal, Pastor Alex, el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Y eso no es falta de fe de Pablo. Sí, yo creo, últimamente yo he estado remarcando esta parte, ¿verdad? Creer que los milagros son como obligación de Dios realizarlos, y si no ocurren es porque no tenemos fe. Yo creo firmemente que los milagros son la herramienta que Dios utiliza para que le conozcamos en algún momento. Pero no necesariamente tienen que ocurrir milagros. Para creer en Él. Exacto. La gente, yo he estado, es que últimamente hay gente que dice: tienes que declarar tu milagro. Declarar tu milagro. Y tienes que declarar tu milagro. Y es que Dios puede sanar las enfermedades. Yo quiero quedar claro en este programa que soy uno de los pastores que ha visto milagros de Dios, sí, cree en los milagros realmente, sí, que Dios ha realizado, y no es que dude de los milagros de Dios, pero nuestra mente queda tan cortita, tan finita, que nos olvidamos que Dios puede, no necesita los milagros para que nosotros podamos, porque si Dios te sana de un cáncer, tenés 50 años o 70 años, ¿qué te queda? Son 10, 15 años de vida nada más. Va a morir siempre. Pero vos venís y porque Dios no te sanó, te decepcionás de Dios creyendo que Dios no hace milagros. ¿Quién perdió más? Perdiste más vos. Sí, aún en los problemas que puedas estar atravesando, si crees en los milagros, pues te puedes decepcionar porque no ocurrió el milagro. Sí. Pero ¿qué con la voluntad de Dios? Definitivamente esa es una realidad de la existencia. Porque al final, yo recuerdo que una vez hermano Alex me dijo, ¿verdad?, en la forma peculiar de hermano Alex, en su personalidad, por atrás, ¿verdad?, me puso la mano en el hombro y me dice: Marvin, te vas a morir.
Y yo me le volteé a ver, vos y qué onda, le dije yo, algún día Pues sí. te vas a morir. No, yo me quiero morir sano. Lázaro, el Señor lo resucitó. Con 4 días yedía ya Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Exacto. Entonces Sí. el milagro fue importante, sí, pero al final todos llevamos ese camino que también es bíblico, ¿verdad? Que está establecido para el hombre morir una sola vez. Entonces el milagro, ¿por qué ocurre? Porque Dios tiene un propósito, Él actúa en su soberanía, Él ve nuestra condición también. Si de repente alguno necesita un milagro, pienso yo en la soberanía de Dios, para que Él crea, también Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque a veces, yo me recuerdo que mi mamá, con relación a su fe, me acuerdo que le pidió una señal al Señor, ¿va? ¿Y quiénes somos nosotros para pedirle milagros o una señal? Pero aún Dios, ¿verdad? En su amor infinito, le hace cumplir una señal a mi mamá y mi mamá le cumplió. Y desde entonces se entregó a Cristo por una señal que le había pedido al Señor. Entonces, al final, ¿cuál sería como la conclusión en este milagro, Pastor Alex, antes de irnos al corte? Confiar en el poder y autoridad que Jesús tiene. No dudemos de eso. El poder de Jesús para sanar milagros no ha menguado. Sigue siendo el mismo. Que no le pongamos nosotros la supremacía a los milagros antes que el que hace los milagros. Sí. Confiemos en el poder de Jesús. ¿Es milagroso? Sí, es milagroso. Pero que nuestra fe no dependa de los milagros que Jesús realiza. Que nuestra fe esté anclada en Jesucristo, y si Él quiere sanarme, gloria a Dios. Y si no quiere sanarme, gloria a Dios. Como decía el apóstol Pablo, si vivimos o morimos, del Señor somos. Sucede lo mismo con los amigos de Daniel cuando iban a ser lanzados al horno de fuego, ¿verdad? Sabes, oh rey, que no vamos a inclinarnos ante esa imagen. Sabes que no lo vamos a hacer. Y si Dios no nos libra, no vamos a adorar. Exacto. Ahora, con esa declaración no estaban diciendo que tenían falta de fe, porque a nosotros de repente alguien puede criticar o no, es que ustedes no creen mucho en la fe. No, pero es que al aceptar la voluntad de Dios, como en el caso de los amigos de Daniel, y sabes, oh rey, que si no nos libra, no era falta de fe, al contrario, era un acto de fe. Ajá, porque si no nos libra, de todas maneras no vamos a servir a tus dioses. De hecho, la definición de fe es la convicción de lo que no se ve, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es aceptar la voluntad de Dios, es su soberanía. Si nos levanta, pues gloria a Dios, y si no, pues igual nuestra fe puesta en el Señor, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Así que gracias por su fina sintonía. Vamos a venir a los puntos de reflexión final para concluir el programa Punto de Reflexión. Hallé mi lugar, el lugar en donde Dios me quiere usar y sus planes y sus sueños realizar. Encontré mi lugar, precioso lugar. Tanto vagué y desmayé, pero nunca olvidé las promesas. En el manre perseveré hasta encontrar mi herencia, mi Hebrón, el lugar en donde puedo florecer. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón que nunca
escogida en tus manos yo soy. Lucharé con las fuerzas de Caleb. Siendo joven y aún viejo, no menguó su fe. La confianza en el Dios vivo no quitaré. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. En tus manos yo soy. Gracias por su fina sintonía. Muy contentos de llegar a este punto del programa, que es el punto de reflexión final. Por eso así se llama el programa, porque al final pues puntualizamos una conclusión. En este caso, la gran pregunta que hacemos en este segmento es: ¿cuál sería tu punto de reflexión con relación a este segundo milagro? Primero, saber de que yo he creído en un Dios que hace milagros. Uh-huh. Yo creo firmemente en que Cristo Jesús no fue un milagrero que vino a realizar milagros. Él vino a presentar el plan eterno de salvación. Cuando Jesús vino a presentar el plan eterno de salvación, sin duda alguna, Él utilizó como una herramienta los milagros para que ocurriera ese conocimiento de Cristo, creyeran en Él. Uh-huh. De hecho, al principio, en medio de todo, creo que hay un milagro también donde Jesús dice que el ciego había sido sanado no porque los papás habían pecado, había nacido ciego, o porque él había pecado, sino que tenía un propósito específico, la sanidad del ciego. Acá yo creo que a veces lo que nosotros hacemos no es que no creamos en los milagros, o que creamos absolutamente que para que yo manifieste que estoy en la voluntad de Dios, tiene que ocurrir el milagro. O para que crean que yo soy ungido de Dios, tienen que ocurrir milagros. Cuando el propósito principal de Cristo en esta tierra no fue hacer milagros. Si usted lo nota, hizo muchos milagros, sí, pero no era ese su fin. Dice que vino Jesús para que el hombre crea en él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y esto es lo que nosotros creo que debemos ponerle asunto.
Dios sigue haciendo milagros, sí hace milagros, pero no son prioridad en nuestra vida espiritual. O sea, nosotros debemos tener mucho más allá, pensando en que un milagro únicamente va a ayudarme temporalmente acá en la tierra. Pero si hay un milagro que ocurre que a veces no queremos creer, y es que Jesús perdona pecados. Ese es el milagro más grande que usted puede experimentar. Y ese no tiene que tener usted ningún ambiente muy religioso para que ocurra ese milagro en usted. El milagro del perdón de pecados. Solo Jesús puede hacerlo. De hecho, en un milagro que Jesús realiza, yo le he dicho el triple milagro que Jesús hace. Sanó al paralítico que fue bajado en una camilla donde Jesús estaba. Luego lee los pensamientos de los que están ahí, porque cavilar es pensar en voz baja o en la mente nada más. Y después perdona los pecados. Sí. Hay un triple milagro. Hay un milagro que Jesús quiere realizar en su vida. Hay un milagro, y ese milagro es el perdón de pecados, y lo puede recibir, y ese sí se lo puede ofrecer inmediatamente. Lleva acá, pero no como el que lo realiza, sino como el portavoz y el portador de este mensaje tan maravilloso de un milagro como es el perdón de pecados. Mi punto de reflexión final, secundando lo del pastor Alex, es que la salvación es para todos los niveles sociales. Aquí tenemos a un noble preocupado por su hijo que está a punto de morir, y no le importa su rango social. Era noble del rey, escuchen eso, oficial del rey, y se sometió a la palabra de Jesús, siendo humanamente hablando un carpintero en su humanidad, pero sabemos de que en el fondo era el Dios que había tomado forma humana para cumplir el propósito salvífico. La salvación es para todas las edades, para mujeres, para hombres, pero también es para todos los estratos sociales. Vemos a un noble que acudió a Jesús. Y para esto uno creerá, quizás los de escasos recursos podrán decir, el millonario no tiene necesidad del Señor porque lo tiene todo, el rico lo tiene todo, ¿no? Y al final encontramos en la Biblia que gente sencilla, como gente como la de este noble, necesitó acudir a Jesús, y eso sucede en la actualidad. ¿Cuántos famosos perdidos en el pecado, Pastor Alex, teniendo dinero, fama, viajan por todo el mundo, pero viven vidas vacías? Y muchos de ellos se han encontrado, o algunos de ellos se han encontrado con Jesús. Mi punto de reflexión, el Señor quiere llegar a tu corazón y producir el mayor milagro que decía el pastor Alex, y es el milagro de cambiar tu vida. Permitirle a Jesús que entre a tu corazón. Pastor Alex, un saludo final para despedir el programa. Bueno, agradecido con el Señor por este privilegio que nos da de poder compartir a todo este nivel masivo la palabra de Dios. Creo que agradecido con Él por amarme, por brindarme este privilegio, y que usted, querido televidente, pueda reflexionar sobre los milagros que Jesús realizó, pero sobre todo en ese milagro maravilloso que Él quiere hacer en su vida. Perdonar sus pecados, darle una oportunidad de vida y asegurarle un futuro en la vida eterna con Él. Así que esta es mi conclusión. Jesús aún está haciendo milagros. Gracias por aceptar la invitación, y si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones, hasta una próxima. Muchas gracias. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.